La llamada a tomar en cuenta ese futuro que ya era en realidad un presente dio lugar a nuevas comprensiones y consideraciones del papel del artista y a la manera en la que la producción artística debería de tener un papel fundamental en la renovación de la humanidad, que era precisamente como se estaba viendo aquello. Vamos a ver casos concretos que tras esa primera valoración que terminó dando lugar a movimientos políticos, incluso como el fascismo, en esta ocasión oportunidad para hablar de movimientos netamente artísticos, ocupados del problema artístico como lo serán el dadaísmo, como lo será, por ejemplo, el estridentismo y en el caso de México. Pero, ¿dónde nace este movimiento y qué significa Dada? El marco en el que se da este movimiento es la Primera Guerra Mundial. Y tenemos a Europa en una guerra cruenta, en una guerra donde además esa tecnología de la que ya hemos hablado como determinante para la comprensión de la manera en la que se ve la vida y se ve el arte en aquellos momentos está siendo utilizada precisamente como una búsqueda, como una herramienta para encontrar la forma más efectiva de aniquilar al enemigo. Tenemos a gente que vuelve de esta guerra habiendo visto horrores nunca anteriormente vistos por el ser humano, y esto terminará por cambiar completamente a la sociedad europea y occidental en general. Mientras esto está sucediendo, tenemos que en el país que se declara neutral en este conflicto, que es Suiza, están llegando varios desertores, muchos de ellos artistas, poetas, músicos, dramaturgos que buscan en este entorno primero un refugio para evitar ser reclutados y segundo empezarán a promover desde allí un movimiento particular que llamarán dadaísmo. Se ha discutido mucho de dónde viene el término. Lo que se busca es una falta de sentido. Dada en realidad no significa nada, pero también puede significar cualquier cosa. Tenemos como principales promotores a Hugo Ball, a Emi Hennings, a Jan Arp y a Tristan Tzara. Ellos organizaron el primer performance dadaísta en el famoso, actualmente, Café Voltaire de la ciudad de Zúrich en el año de 1916. Un salón decorado con elementos de arte primitivo, con elementos cubistas, donde tras llamar al espectador a cruzar aquella especie de umbral, se le hacía sentar ante un escenario en el que fueron transitando una serie de elementos de lo más dispares y de los más extraños, al menos en aquel momento. La manera en la que estaban vestidos los ejecutantes de aquellos performances, la manera en la que se estaba planteando el arte con la intención propiamente de no ser comprendido, es aquello que llamará la atención de este movimiento. Tenemos, por ejemplo, a Tzara, quien sale ataviado de smoking con un monóculo para, en medio de una serie de movimientos que fingían ser un ataque epiléptico, recitar precisamente un poema que estaba en diferentes lenguas, seguido de un poema recitado en diferentes lenguas al mismo tiempo, precisamente con la intención de que no pudiera ser comprendido. Teníamos bailes primitivos, teníamos pinturas, teníamos collage, que se vuelve una de las grandes manifestaciones, donde el elemento que se había tecnológicamente perfeccionado, que era la fotografía, en este momento era recortado, era abstraído y era puesto en contacto con dibujos, con acuarelas, con letras que cambiaban su sentido. La prueba fehaciente de algo que podría ser su representación fotográfica era manipulada para que precisamente de esta forma se pudiera entender que el artista podía seguir teniendo algo que decir al respecto. Esta influencia fue muy importante para todas las manifestaciones artísticas y si bien no reconocemos una música propiamente dadaísta, sí reconocemos a muchos autores que no a partir del dadaísmo, sino incluso antes ya estaban haciendo esas exploraciones hacia el absurdo, hacia el sinsentido y sobre todo hacia una manera de buscar que el arte se liberara, como se consideraba necesario, de aquellas características que le daban un calificativo de bien o mal hecho. ¿Qué pasaba mientras tanto en México? No se mantuvo ajeno todo esto. Entre todos los movimientos que podríamos precisamente mencionar, nos vamos a encontrar con un movimiento literario primero y posteriormente pictórico e incluso musical que surgió y que es el estridentista. Lo veremos a continuación. Como lo hemos mencionado, en el caso del arte mexicano, nos vamos a ir encontrando con diferentes inquietudes en un periodo convulso, que es el de la Revolución Mexicana, y no menos convulso, el del establecimiento de la manera en la que esa revolución se va a ir asentando una vez que terminó la lucha armada en 1920.
Hay una reconfiguración completa del país en todos los aspectos y eso nos va a llevar a encontrar artistas preocupados por el rumbo que van a tomar precisamente las cosas. Ya sabemos que está el caso de Carlos Chávez, quien se une precisamente al movimiento oficial en el cual se está definiendo qué es lo que debe de ser el arte mexicano. Él apoya la propuesta indigenista y de esa manera vamos a ir encontrando que la música formal se va a ir orientando más o menos por esas vías. El arte, desde luego, entrará a ser puesto en tela de juicio y a buscar ser reorientado para que coincida precisamente con los ideales de la revolución que acaba de triunfar. Tenemos, por lo tanto, que va a haber intelectuales como Carlos Chávez, al mismo tiempo que músico y compositor, que estarán, por ejemplo, apoyando toda la vía nacionalista desde la perspectiva indigenista. Pero tendremos que, aparte de todos ellos, que fueron quizás los más vinculados a todo aquello que tiene que ver con la definición, insisto, de las vías por las que se encauzará la música formal, vamos a tener otro tipo de movimientos que desde lo literario y desde lo pictórico nos van a ir dando otras posibilidades para que otros actores, desde el punto de vista musical y artístico en general, vayan encontrando nuevas vías de expresión. Muchos de ellos ligados en este periodo postrevolucionario a la revolución bolchevique. En este caso tenemos el movimiento estridentista, un movimiento artístico de vanguardia netamente mexicano que estuvo plenamente activo entre los años 1921 y 1927. En ese movimiento se dio la confluencia de la participación de poetas, ensayistas, dramaturgos, pintores, dibujantes, fotógrafos, grabadores y músicos. Hay un sinnúmero de nombres y, sobre todo, como sucede en este tipo de movimientos de ruptura y de vanguardia, nos conviene centrarnos en aquellas manifestaciones que fueron las inicialmente configuradas. Caso concreto de la pintura y, sobre todo, la primera de ellas, la literatura. ¿Cómo nace esto? Por un manifiesto también, el manifiesto estridentista, que llevaba por nombre Actual. Este manifiesto se convirtió en una publicación periódica, se llegaron a publicar 6 números, y en ella, en el primer número, se hacía un llamado a los intelectuales y artistas mexicanos a constituir una sociedad artística con el fin de testimoniar la transformación del mundo. Esto lo cito de manera directa. Se conformó entonces no solo en teorías estéticas, sino también en un plano social y político. Se estaba discutiendo qué era aquello que se debería de lograr o proponer a través del arte, cómo esa revolución podría realmente, una vez habiendo terminado la lucha armada, asentar, encauzar los ideales revolucionarios. Y diríamos que de alguna manera también se pone en tela de juicio cuál es el papel de la revolución en ese momento y cuáles deberían de ser sus alcances. Los estridentistas daban a las expresiones de la cultura popular mexicana y de las masas en México el año de 1920, a partir del año de 1920, una gran importancia. Lo mismo que asimilaban influencias de otras vanguardias, particularmente de las que hemos estado viendo, como el futurismo y el dadaísmo, sin dejar atrás el cubismo. Los pintores, como podemos ver en algunos ejemplos, estaban preocupados por salir de los planos o de los cánones estéticos convencionales, pero también por atender temáticas que resultaban completamente alejadas de lo que se hubiera pensado como el tema, punto de partida para una pintura o para cualquier tipo de representación visual, por ejemplo, un grabado. En lugar de recurrir al paisaje como elemento nacionalista, un paisaje tratado con aquella belleza bucólica, se buscaba, sí, hablar del paisaje, pero más desde el punto de vista atmosférico, emotivo, como habían dejado ya en gran posibilidad los movimientos pictóricos que existían hacia entonces. El caso del impresionismo, por ejemplo, sabiendo que no se puede competir con el realismo de la fotografía, va a empezar a preocuparse por plasmar elementos emotivos a través de los trazos y de los rasgos y de la falta de detalle. La temática, en lugar de buscar precisamente esa belleza, esa ingenuidad, insisto, bucólica, va a buscar representar, por ejemplo, las características de las plantas de producción de electricidad. Todo esto es muy cercano a las propuestas que había en el mundo socialista, en el mundo soviético, del llamado realismo socialista. El arte no tendría lugar de ser si no hace una crítica sobre el entorno en el que está participando. Tenemos que el estridentismo, por lo tanto, es un movimiento ecléctico.
un movimiento en el que se logra una simbiosis muy original entre todas las tendencias de la vanguardia, además de desarrollar una dimensión actual, social, derivada de la Revolución Mexicana. Entre las obras más reconocibles está Urbe, superpoema bolchevique en 5 cantos de Manuel Maples Arce, publicado en 1924, que fue incluso traducido al francés. Las pinturas y grabados de Ramón Alba de la Canal, las pinturas de Fermín Revueltas, así como sus grabados, muchos de los cuales terminaron siendo portadas de las publicaciones de los miembros de este movimiento. Pensemos en lo que estas pinturas, estos grabados y estos poemas, de los cuales hemos dejado aquí algunos ejemplos, habrían tenido como impacto, como sustrato para las producciones musicales, para la comprensión de la vida nacional y para la manera en la que el arte y en particular la música iban a empezar a transitar a partir de entonces. ¿Qué conclusiones podemos tomar de este recorrido? Valorar la importancia de la ruptura como el trasfondo que existe en todas estas manifestaciones. No se trata de una simple evolución o un llamado a la evolución o renovación, se trata tácitamente de una ruptura. Tenemos un nuevo fondo y por lo tanto nuevas formas. Siempre hay una relación entre forma y fondo. El contexto llama a que las formas respondan de una manera que se considerará la más eficaz, a un tratamiento estético, a un tratamiento estilístico determinado. Pero si ese fondo cambia, las viejas formas, los viejos tratamientos ya no serán funcionales. Así que tenemos una ruptura también entre el fondo y las formas, que llamará precisamente a ser la base de esa ruptura. Los movimientos hasta aquí expuestos son solo algunos, como hemos dicho, y nos iremos ocupando de conocer otros a lo largo de esta unidad y en general a lo largo del curso. Tenemos, por lo tanto, una oportunidad de reflexionar acerca de lo que nos ha dejado esta serie de revisiones, lo que nos ha dejado el reconocimiento claro, la toma de conciencia de lo que han aportado estas vanguardias, pero sobre todo pensar cómo no tuvieron un marco de acción limitado, sino que hemos visto que su influencia, en algunos casos mucho más concreto que en otros, ha podido trascender el marco de acción en el que se dieron, para terminar influyendo muchas otras producciones que consideramos novedosas, pero que en realidad se están apoyando a veces, sí, inconscientemente, en todo esto que sucedió 40, 50 años antes. Vamos a terminar entonces aquí con este tema y me gustaría invitarlos a que, además de todo, anoten por favor las dudas que hayan podido tener en cuanto a términos, datos, fechas o comprensión de cualquier elemento para que las podamos consultar en el aula. Muchas gracias y nos vemos entonces.